Vamos a poner grabar, cualquier cosa, está todo grabado acá. No sé si, ya no sé hace cuánto que no sé si los he visto, no los he visto, no. Lo que sí les explicaba la última vez, que esta parte de la materia vemos la parte urbana y la parte rural, ¿m? O sea, geografía urbana y geografía rural. Perdón, población urbana y población rural. Dentro de lo que sería la población urbana vamos a ver algunas problemáticas urbanas. ¿M? Problemáticas urbanas que tienen que ver con el asentamiento de la población y tienen que ver con, cuestiones que aparecen en el paisaje urbano, ¿verdad? Fruto de lo que sería el proceso de globalización en el cual estamos inmersos, en el cual estamos viviendo, y ustedes son, yo siempre digo, bueno, son mucho más jóvenes que yo, son nativos digitales, ustedes nacieron dentro del proceso de globalización y de la revolución tecnológica, o sea, no vivieron el cambio como nos tocó, por ejemplo, a mí, o sea, pasar de mandarnos mensajitos con papelito a mandarnos mensaje texto. Y digamos, en esta situación en la que nos toca vivir, también hablamos de un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque no, o sea, no, ustedes no tanto, pero yo me tuve que sentar a aprender a usar Zoom, a aprender a usar Meet, a aprender a usar un aula virtual. Es decir, un montón de herramientas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la globalización. Pero desde el lado de la población, vamos a ver la geografía urbana, ¿verdad? Yo le explico, o sea, la materia es una, digamos, esta materia que es población, son tres materias que se reúnen en una sola. Lo mismo pasa con las ambientales. Yo creo que ustedes ven en una sola materia, tres materias juntas. Por ejemplo, ven climatología, en mi época era geomorfología, y después no sé cuál es la otra que ven en una sola. Bueno, en población se ve geografía de la población, se ve urbana, problemática urbana y problemática rural en una sola. O sea, es mucho contenido. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Es de tomar ciertos lineamientos, ¿verdad? Autores y temáticas importantes que sí o sí tienen que saber. Lo demás, lo que reste y lo que quede, bueno, autodidacta. El día de mañana lo tendrán que ir, no sé, investigando, incorporando, porque no se puede dar todo. O sea, imagínense, son tres materias en una y encima en un año tan complicado como el que nos tocó ahora. ¿No? Entonces, repito, vamos a empezar a ver lo que es la cuestión de la problemática urbana, ¿verdad? Ya hemos dicho algo, ¿no? Esto de qué se entiende por lo urbano. En un momento, creo que sí hemos hablado, que el INDEC plantea esto de lo urbano en la cantidad de habitantes, ¿verdad? Más de 2.000, ¿verdad? Más de 2.000 habitantes en cuanto a la densidad de población, quiero decir, ¿no? Más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado es considerado urbano, menos de 2.000 rural. Esos conceptos de cantidad de habitantes y de esta división tan tajante entre lo urbano y lo rural, con el tiempo se fue cambiando, ¿verdad? Los autores ahora plantean que no hay una división exacta o una división tajante entre el espacio urbano y el espacio rural. ¿Por qué? Porque a partir del proceso de globalización, estos dos espacios comienzan a complementarse, a conjugarse, a estar uno a la par del otro sin que haya una división tajante en cuanto al espacio. No sé si me explico. Antes era o vivo en la ciudad o vivo en el campo. Bueno, ahora hay todo un espacio intermedio entre el campo y la ciudad que es bastante heterogéneo, es bastante amplio y rico en estudiar, porque ahí se ve procesos como la fragmentación urbana, se ve procesos como las privatizaciones, que lo habla Saskia Sassen, que es la que vamos a, y Janoska, que es la que vamos a estudiar, son dos autores. Se habla de que el campo ya no es el campo que conocíamos antes, ¿verdad? De que no tenía señal, que la vaquita, que la ovejita y que
la casita perdida, no, ahora es un campo dinámico, es un campo tecnificado, es un campo totalmente diferente, ese espacio rural al que nosotros pensábamos o conocíamos. Entonces, todo ese mecanismo de transformación es lo que vamos a tratar de entender y vamos a tratar de explicar y de dar y tratar de construir una definición de lo que sería un urbano en la actualidad y lo que sería rural. La entendida en este tema, en la cuestión geográfica, sobre todo el espacio rural, es la profesora Ana Rivas, de la facultad. Entonces vamos a tomar muchos textos de ella para analizar, porque ella plantea, cuando da la problemática territorial rural, plantea mucho esto, ¿no? De que ya no hay una división tajante, sino hay matices, ¿no? Matices. De hecho, nosotros podemos hacer un viaje imaginario de acá a, qué sé yo, a las termas, o de acá a Tafí Viejo, ¿verdad? Y no sabemos, o sea, ni siquiera salimos de lo que es la ciudad, o sea, y vamos a otra ciudad, ¿no? O de acá a Monteros, ¿verdad? No vemos elementos de lo rural, pero también vemos elementos de lo urbano. En cuanto a lo urbano, vamos a empezar a hablar con la autora, el autor Mijaíl Janowska. No importa si no, yo, porque no puedo compartir, todavía no, ustedes se van a reír, pero, ya están. Acá me salió, ¿lo están viendo ahí o no? ¿Ven el nuevo modelo de ciudad latinoamericana? Sí, Bueno, sí, profe. Mijaíl Janowska, así es el apellido. Es un autor que lo vamos a estudiar bastante, ¿verdad? Porque él plantea, habla sobre la fragmentación y la privatización, ¿verdad? De las ciudades latinoamericanas, o sea, del espacio urbano, ¿a partir de qué? A partir, bueno, de un proceso, ¿verdad? Se comienza a hablar en la década del 70, 80 y se agudiza y se territorializa en la década del 90, que es la globalización. Ustedes saben lo que es la globalización, ¿verdad? No hace falta que le explique el proceso de globalización. Acá en la Argentina, digamos, se materializa con las políticas establecidas por las dos presidencias de Menem, en donde él, ¿qué hace? Bueno, privatiza. Privatiza todo lo que son las empresas del Estado, ¿verdad? Las empresas nacionales, gas, luz, electricidad, las vende a manos privadas. ¿Qué hace también? Privatiza los ferrocarriles. Los ferrocarriles antes eran para población, digamos, transporte urbano, transporte de personas y de mercancía, y en la actualidad solo queda dos que solo transportan mercancía, granos, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia de estas grandes privatizaciones? Las consecuencias la pobreza y la aparición de las grandes villas miserias, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades y en Tucumán. Las palabras, este texto, si bien es bastante interesante porque él habla sobre la fragmentación, ¿verdad? La aparición de estos nuevos artefactos urbanos. Él piensa esto de nuevos artefactos urbanos a partir siempre de la globalización, y un artefacto urbano que sería un shopping, un barrio privado, por ejemplo, o un country. Y da el ejemplo del Nordelta en Buenos Aires. Si alguna lo conoce, bien, y si no, lo vamos a ver acá. Él plantea un modelo de ciudad latinoamericana a partir del proceso de fragmentación y privatización. Ya lo busco. Es bastante interesante el texto, chicos, porque, bueno, explica, ¿no? El Nordel, ¿qué significa? O sea, el Nordelta saben lo que es, ¿no? Es un barrio, es un country, es uno de los country más grandes de Latinoamérica. Tiene hasta, creo que, shopping adentro. Es el de Tigre, ¿verdad? Sí, bien, bien. Sí. Que en realidad se utiliza, ustedes saben que el Tigre es un río, pero es un río que drena muchos sedimentos. Los sedimentos que ha drenado durante cientos y cientos de años formaron las islas. Esas islas antes eran islas deshabitadas. Bueno,
ciertos sectores del Tigre fueron utilizados, bueno, se asentó población de clase media-baja, y en otros sectores se dio un proceso que también lo tenemos que entender y aprender, que es de gentrificación, que tiene que ver con un proceso de revalorización de esos espacios, en donde se crearon zonas de, casas de fines de semana, o estos country enormes, chicos, porque ya les voy a mostrar fotos, en donde se da ahí un cerramiento, ¿verdad?, de la población, que aparece también la palabra, hay otros autores que comparan un country con un gueto, ¿no? ¿Saben lo que son los guetos, no? O sea, pensando en el gueto de Varsovia, que es el más famoso en la época del Holocausto, ¿verdad? Y quiero buscar el modelo de ciudad latinoamericana que él propone. Espérenme un cachito. Él propone un modelo de ciudad latinoamericana en donde habla islas de pobreza, islas de riqueza, ¿no?, islas de esparcimiento. Acá está, acá. A ver, no se mareen mucho. Nosotros el año pasado hicimos un proyecto, y ese proyecto lo podemos estudiar, lo podemos utilizar para estudiar este año, en donde explicamos, en donde utilizamos este modelo de Llanosca y lo plasmamos en la ciudad en el Gran San Miguel de Tucumán. Entonces, ¿cuál era la tarea de los chicos? Buscar en el Gran San Miguel de Tucumán las islas residenciales, ¿sí?, que ahí dice los condominios de altura, o sea, los edificios de altura, la vecindad posteriormente cerrada, los barrios privados, ¿verdad? Después las islas productivas, los espacios industriales, las islas comerciales, que serían los shopping, ¿sí?, centrales, periféricos. Nosotros no tenemos shopping centrales, o sea, nuestros shopping son bastante periféricos, porque uno está casi cerca, en Yerbabuena, sí, a ver, sí, en el límite con Yerbabuena, y el primero también está en Yerbabuena, y no tenemos muchos, o sea, digamos, y shopping centrales, digo, lo que sería el centro núcleo de lo que sería el centro de San Miguel de Tucumán, ¿no? Pensando en el área comercial. Después están las islas de precariedad, esto es muy interesante, los barrios precarios, ¿m? Y después, bueno, las líneas de conexión, los autopistas. ¿Qué es lo que plantea él? Un modelo de ciudad construido a partir de lógicas comerciales, ¿m?, que demanda la globalización, ¿verdad? Un modelo que fue aplicado para las ciudades latinoamericanas. Buenos Aires no queda exento, obviamente que Tucumán tampoco, y da como ejemplo en esto de las islas más que todo de precariedad, las islas residenciales, da como ejemplo el Nordelta. Yo voy a tratar de, esperen un momento, dejo de compartir, quiero compartirle acá esto, que tengo imágenes de lo que es el Nordelta. Espérense un cachito, a ver si puedo. Miren. ¿Se ve ahí o no? ¿O me veo yo? A ver, ahí me minimizo. Esperen un cachito. Ahí. ¿Lo están viendo la imagen? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esto sería el Nordelta, o sea, estas son las autopistas, o sea, son las vías de comunicación, ¿verdad? Esto sería un cerramiento, y acá se lo ve clarito. Las autopistas circundantes, ¿verdad? Esto sería el río, el Tigre, parte del Tigre, obviamente. Esta es una imagen, esta es una fotografía aérea, ¿verdad? Esta es la entrada, y estas son diferentes islas. Y las diferentes islas van formando sectores del barrio, sectores del country. Esto es enorme, chicos, ¿no? O sea, acá tenemos escuelas, tenemos cancha de tenis, cancha de fútbol, tenemos shopping, tenemos un hospital, bueno, un centro de salud, por ejemplo, de baja complejidad, escuelas, por ejemplo, escuelas con nombres en inglés, en donde solo hablan y estudian en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Las líneas que tienen, las líneas vitales, diría el profesor Jaime, que tienen que ver con las líneas de conexión, ¿verdad? Es decir, que las personas viven y tienen todo acá. O sea, no tienen necesidad de salir al exterior.
¿Y el exterior qué sería? Y bueno, sería o parte o continuidad de lo que sería una isla de riqueza o una isla de precariedad. ¿Mm? A ver si tengo otra imagen. Bueno, acá muestran, ¿no? O sea, el Nordelta, por ejemplo, con colegio Cardenal, no sé cuánto, es un colegio que está dentro del Nordelta, escuelas privadas, la función del comercio, bueno, ahí está, mire, esto es lo que quería mostrar. O sea, acá está la famosa fragmentación, la famosa fragmentación. Acá tenemos una autopista, ¿verdad? Una vía de circulación. Tenemos por un lado las islas de precariedad, obviamente, miren el espacio urbano totalmente desorganizado, totalmente, bueno, súper habitado, y por otro lado, las islas de riqueza. Esto visto desde un ángulo. ¿Me siguen o no? ¿Me ven o no? Hola. Sí, Sí, profe. Ustedes digan sí. sí, Si no, profe. me avisan. Después acá también, ¿verdad? Desde otro punto de vista están todo lo que son, por ejemplo, bueno, los edificios en altura, construcciones en altura, y tenemos la isla de precariedad. Y acá en esta imagen que se ve poquito porque es medio viejita, esta sería la Presidente Perón, ¿la ven? Acá dice Open Plaza. Acá están Los Olivos es un country, pero es un country de edificio, no sé si lo conocen, si han andado por la zona. ¿Mm? Acá está Terrazas Park, que estaba en construcción, ya está construido esto, ¿no? Estos son los otro centro, digamos, otro country o lugar privado que ya está construido, que son esos edificios que tienen si ustedes fueron por la Perón, son esos edificios que tienen esos balcones enormes, porque son edificios en donde ustedes por piso hay un solo departamento. Acá está Gómez Pardo, ¿lo ven? No está construido todavía, pero ahí estaría Gómez Pardo, el campus Santa Rosa, la UNSTA, o sea, miren este espacio, si le podríamos, sería lindo, o sea, subirnos acá, ¿no? A lo que sería el Loma Bola y sacar una foto ahora, ¿no? Y miren al otro sector de lo que es la Presidente Perón. Acá está en toda la zona de los country, pero si ustedes se van mucho más a lo que sería el oeste, el paisaje cambia. ¿Por qué? Porque hay gente, clase media, media baja, que no quiso vender sus terrenos y se quedaron ahí. Pero digamos, la construcción y el estilo de vida es totalmente diferente. ¿Me siguen o no? Esto es fragmentación, chicos. Esto es fragmentación urbana. Y esto responde a políticas de gobierno y políticas que tienen que ver con la privatización y con la globalización. Entonces, ¿trae problemáticas? Y sí, y sí. ¿Por qué? Porque primero porque se da una clara diferencia del que tiene del que no tiene, ¿no? Después, no es un paisaje urbano homogéneo. Si comparamos una ciudad latinoamericana con una ciudad europea, no se ve esa división tajante entre lo abundante y lo precario. No se ve. Sumado a que las ciudades europeas son ciudades muy históricas, en donde lo patrimonio y el tema de conservar lo antiguo pesa mucho, ¿no? Entonces, no se ve esa diferencia, pero de este lado del charco sí, y es válido estudiarlo. Después también vamos a pensar en esto de por qué algunos autores mencionan o lo comparan lo que sería un country. A ver, no estoy demonizando ni estigmatizando, ¿no? Estoy planteando realidades, estoy plantando desde lo urbano realidades diferentes, ¿no? Hay una autora que, salvando las distancias, dice que un country se asemeja a un gueto. ¿Saben lo que era el gueto? ¿Qué significa un gueto? No. ¿No? Usted, Daniel, que sabe tanto. Que tiene una cara de serio, que a veces lo veo que parece que me está por tomar examen. Dígame, Daniel, le saco una sonrisa.
Bueno, lo que pasa es que en ese momento, cuando lo hacen los nazis, tenía determinadas características sociales, digamos, o sea, Pero que un barrio, básicamente, un ¿qué country, significa? es clasista, digamos. ¿Ah? Pero ¿Cómo? más allá de que eran para los judíos, ¿qué era qué es un gueto? O sea, digamos, ¿cómo se lo construía? ¿Qué era? O sea, era un cerramiento, un confinamiento. ¿Ah? Claro, era un lugar cerrado, claro, Bien, un sí, lugar cerrado. estaban, Ahí está. Partamos de ese concepto, salvando las distancias, porque los guetos, el famoso gueto de Varsovia, era enorme y ha sido construido para el confinamiento de los judíos. Si no morían de hambre, morían enfermos, y si no morían enfermos, eran llevados a los campos de concentración y después a las cámaras de gas. Pero básicamente es un cerramiento. Bueno, ella lo compara a ese cerramiento con el cerramiento o el confinamiento, entre comillas, de lo que existe en un country. Y sobre todo el Nordelta, que es tan grande, ¿no? En donde la gente vive en su burbuja, ahora que hablan mucho de la burbuja, y en su mundo. ¿Un mundo creado para qué? Porque las inmobiliarias no son, a ver, crean estos espacios para determinada clase social y con ciertas características, es decir, seguridad, placer, vivir distendido. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar, no existe la medianera ni la, ¿cómo se llama? La pared que yo construyo para separarme de mi vecino, no existe, no, no, sí, no. la medianera, no tienen autorizado ellos a hacer, digamos. No, no, Creo no, que puede levantar hasta un no. metro y medio máximo, y Ya, o ponen lo plantas, tienen que hacer o sea, con plantas, de mi gustro es y con para allá. paisajismo, creo que le tienen que hacer para que... Las casas tienen que tener una cierta estética, ¿verdad? Tienen que tener muchas aberturas, no se puede poner rejas, o sea, una cierta, digamos, lineamientos que dan a entender algo. Y ella, después vamos a hablar de los imaginarios urbanos, ¿no? Bueno, dan a entender que vivo tranquila, que no vivo, que no vivo, digamos, con miedo, un estilo de vida diferente. O sea, ese cerramiento a mí me da esto, me brinda esto. Ahora, del que cuida el country para el otro lado, y bueno, estamos los demás, digamos. ¿Ah? Está la inseguridad, está, bueno, las muertes, qué sé yo, no sé, el que vende la lengua de suegra, por decir una cosa, no sé, por su casa, por la mía pasa todos los días. ¿Me explico? Y para entrar a esos lugares, muy gracioso, porque yo fui a varios ya, porque tengo gente bien de amiga, de grupos sanguíneos más o menos nos piden, porque todo un tema, pero bueno, tiene que ver con una lógica una lógica de pensamiento, ¿verdad? Y va dirigido a una cierta clase social. Y eso se ve materializado, ¿verdad? Y reflejado en el espacio geográfico. Y después están las famosas villas miserias que fueron, a ver, las villas miserias se crean espontáneamente a partir del aumento de la pobreza por las sucesivas crisis económicas que tenemos. ¿Vieron cuando dicen, ay, no sé, gendarmería, por decir algo, a sacar a la gente que usurpa un terreno? Bueno, las villas miserias se crearon a partir de la usurpación de muchos terrenos. Terrenos fiscales. Hoy en día no lo saca nadie. O sea, todo lo que es la costanera, todo lo que es la entrada sería por el sur de la ruta 9, por San Cayetano, hacia San Miguel de Tucumán, hasta, digamos, a lo que sería el centro, todo eso son asentamientos que ahora están más o menos organizados, pero asentamientos al fin, que comenzaron siendo villas miserias, pero ahora ya tienen, ¿cuándo dejan de serlo? Cuando comienzan a tener todas las necesidades básicas satisfechas, el agua, el gas, el pavimento, la cloaca, ¿se entiende? Pero las villas miserias son espacios construidos espontáneamente por gente que, a ver, por crisis económica que generó pobreza. Nuestras
las villas miserias no son tan famosas como las favelas. Las favelas son también villas miserias en Brasil, pero bueno, tiene otra connotación porque son enormes y aparte hasta que se filmaron, hay personas que van a conocer las favelas, se filmó películas y todo, pero bueno, no es nuestra realidad. No me acuerdo cómo se llaman en Chile las villas miserias, pero en cada país tienen nombres diferentes, pero también tiene que ver con eh, sucesivas crisis, ¿verdad? O hechos o cuestiones políticas o sociales que se ven materializadas en el territorio. ¿No? Y esas villas miserias tienen su dinámica, tienen su forma de vida, tienen sus códigos y ocupan un espacio. ¿No? Ocupan un espacio y también tienen sus problemáticas. Me queda 4 minutos. ¿Cómo vamos a hacer, chicos? Yo no sé si les subí el texto, pero si no, voy a subir el texto de Janowska. Voy a subir el PowerPoint para que se guíen y de ahí algunas preguntitas para que ustedes se guíen en la lectura. Y después vamos a ver el de Saskia Sassen que habla sobre la cuestión de los guetos y bueno, después continuamos, no lo voy a llenar tanto de tarea. Pero la idea es esa, la idea es que veamos la cuestión urbana, la problemática urbana, después vamos a hablar sobre la problemática rural y nos vamos a centrar en un tema que tiene que ver con el este tucumano y la cuestión de la ruralidad, y bueno, ya con eso es lo que le decía a los chicos de turismo, nos queda creo un mes y semanas de clase, o sea, no nos queda mucho porque creo que el cuatrimestre no sé si dura hasta el mediado de noviembre, ¿no? Porque después hay que hacer la regularidad, hay que hacer planilla para que ustedes puedan rendir. Esa sería el cronograma, digamos. La idea cuál sería, que terminen la materia y rindan, por lo menos conmigo, ¿no? Se la saquen de encima, como dicen ustedes, y bueno, y nada, y me vean el año que viene en didáctica. Y si no, la rinden en febrero, cuando ustedes puedan. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Ay, qué silencio. Bueno, los despidos. No, profe. Los despido con un besito, cuídense, no salgan a ningún lado que la cosa está fea y cualquier cosa nos estamos hablando, mandando mensajes, ¿ah?